Buenas tardes. Hoy voy a hablar acerca de los cambios y permanencias políticas, económicas, sociales en el Perú, en el periodo de 1930 y 1990. En el periodo de 1930 y 1990 estuvo marcado por cambios fundamentales en la estructura política, económica y social del Perú. Durante esas décadas, el país vivió dictaduras militares y gobiernos democráticos enfrentados, crisis económicas, proceso de industrialización y una profunda transformación social debido a la migración interna y conflicto armado. Uno de los eventos más significativos de esa época fue la reforma agraria de 1969, implementado por el gobierno militar de Juan Velázquez Alvarado con el propósito de eliminar el sistema latifundista y redistribuir tierras a los campesinos. Si bien su objetivo era mejorar la justicia social, su implementación generó problemas estructurales que afectaron la estabilidad política, económica y social del país. En este informe se argumentará por qué la reforma agraria no fue beneficiosa, analizando su impacto en cada uno de los aspectos y su influencia con la conformación del Perú de hoy. Cambios y permanencias políticas. El Perú vivió una marcada inestabilidad política alternando entre dictaduras militares y gobiernos democráticos, mientras que los regímenes de Odría y Velázquez Alvarado impulsaron reformas estructurales, también restringieron libertad política. Por otro lado, los gobiernos de Belaúnde Terry intentaron consolidar la democracia aun con dificultades, permanencias. La inestabilidad política persistió con golpes de Estado, crisis de gobernabilidad, además de la frecuente intervención militar hasta los años 90. Impacto de la reforma agraria. Aunque desmanteló el poder de los terratenientes, generó conflictos internos y debilitó el gobierno militar, afectando la transición democrática. Influencia en el Perú actual. La necesidad política de este periodo dejó legado de desconfianza en el Estado, evidenció la necesidad política agrarias más estructuradas. Hoy el país sigue enfrentando desafíos en el gobierno con demandas rurales aún pendientes, cambios y permanencias económicas. La economía peruana atravesó industrialización, crisis económicas y reformas estructurales. Hubo un crecimiento urbano entre 1940 y 1970, con sustitución de importancia, pero también crisis externa como la hiperinflación de los años 90. Permanencias. La dependencia de materias primas y la falta de planificación económica sigue afectando la estabilidad del país. Impacto de la reforma agraria. Aunque permitió el acceso a tierras, la fragmentación agrícola debilitó la productividad, afectando el crecimiento rural. Las bajas inversiones en infraestructura y capacitación campesina agravó la crisis. Inflación en el Perú actual. La agricultura sigue en proceso de recuperación y la dependencia económica de materias primas continúa, demostrando que las decisiones económicas de ese periodo dejaron una estructura difícil de transformar. Cambios y permanencias sociales. El Perú experimentó importantes cambios sociales como la expansión de la educación pública, aunque con desigualdades y una masiva migración del campo a la ciudad, que provocó un crecimiento desorden en Lima y otras urbes. Además, la aparición del terrorismo en los años 80 afectó la estabilidad social, permanencias. La desigualdad entre sectores rurales y urbanos persistió, así como la falta de modernización rural, impactando la calidad de vida en provincia. Impacto de la reforma agraria. Aunque eliminó la explotación campesina, no garantizó desarrollo rural, lo que llevó a una migración masiva. Muchas comunidades abandonaron sus tierras por falta de recursos y oportunidades económicas. Influencia en el Perú actual. La migración del campo a la ciudad transformó la estructura demográfica, generando problemas de vivienda y empleo. La falta de desarrollo rural sigue afectando a las comunidades andinas que enfrentan desafíos en infraestructura, accesos y servicios básicos. En conclusión, en el periodo de 1930 y 1990 dejó una huella estructural en el Perú actual. Los cambios y permanencias en la política económica social han influido en la estabilidad del país y aún hoy se evidencian sus consecuencias. La reforma agraria de 1969 no benefició a largo plazo debido, uno, problemas políticos como la posición de sectores afectados y la desestabilidad del gobierno. Dos,
Consecuencias económicas ya que redujo la productividad agrícola y no fomentó el crecimiento del agro. 3. Impactos sociales negativos, aumentando la migración del campo a la ciudad sin garantizar desarrollo rural. Influencia en la conformación del Perú de hoy. Los efectos de la reforma agraria y la crisis económica siguen afectando la estructura del país actual. Hoy el agro sigue en proceso de recuperación, mientras que los sectores rurales continúan demandando mayor apoyo estatal. La falta de planificación de la reforma agraria generó problemas de productividad y desigualdad, cuyas consecuencias aún se pueden ver en las condiciones de vida de los campesinos y en la migración masiva a las ciudades. Gracias.